Hola, muy buenas tardes chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, antes de comenzar con el tema de delito fiscal, este tema que es parte de lo que es su proyecto, vamos a retomar antes que nada el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que recordemos que bueno, este artículo nos refiere que los mexicanos tenemos como obligación contribuir al gasto público. Esto es que dicha obligación, pues bueno, tenemos como contribuyentes contribuir para precisamente los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, que actualmente es Ciudad de México, o del estado y municipio en que residan. Esto es de una manera también proporcional y equitativa de la cual dispongan las leyes. Entonces, precisamente antes de partir con este tema de lo que es un delito fiscal, pues quise que recordáramos este concepto del artículo 31 de la Constitución en su fracción cuarta, en donde bueno, ahí nos está señalando que esa obligación que tenemos como mexicanos, que tenemos como contribuyentes, es precisamente contribuir para ese gasto público que el mismo Estado recauda. ¿Para qué? Pues bueno, para precisamente con esa recaudación de esos pagos, de esos impuestos, pues bueno, llevar a cabo ciertos proyectos para la misma comunidad, para el bienestar de la sociedad y también pues bueno, para el bienestar de uno como contribuyente. Entonces bueno, de ahí vamos a partir a lo que es un delito fiscal, porque precisamente ese delito fiscal pues bueno, viene de la de esa obligación que tenemos como contribuyentes para el gasto público. Entonces estos delitos, bueno, se cae en esto una vez que uno como contribuyente evade esos gastos, esas contribuciones a impuestos, esas obligaciones de también proporcionar las declaraciones tanto mensuales como anuales ante el fisco. Entonces bueno, vamos a partir a lo que es el delito fiscal. Entonces, en cuanto a esta evasión que les comento de la evasión de las contribuciones, de evadir las declaraciones anuales o en su caso mensuales, hemos escuchado también de lo que son el contrabando, de lo que son las facturas que se emiten de manera falsificada, los libros contables que tal vez ya al momento de hacer una declaración, pues bueno, hay ciertos resultados que también no cuadran. Entonces esto es evadir en cuanto a la materia fiscal. Entonces todas estas conductas pues bueno, se van a denominar como delitos fiscales. Precisamente por eso antes de comenzar este tema del delito fiscal, pues bueno, quise que recordáramos este artículo de nuestra Constitución donde nos señala nuestra obligación como contribuyentes. Tal obligación que bueno, se llega a evadir
entonces se cae en este delito fiscal. Ahora, antes que nada, primeramente vamos a ver lo que es un delito. Y lo que es delito, bueno, pues lo que se aproxima más a lo que nuestra legislación contempla como delito, pues bueno, para el maestro Cuello Calón, el delito es esa acción humana que además de ser antijurídica, se va a encontrar tipificada en nuestros leyes, en nuestros códigos, y asimismo pues bueno, se es culpable y a la vez es punible. Entonces, como les comento, esta es la definición que se aproxima más a lo que nuestra legislación contempla como delito. Asimismo, el artículo 7º del Código Penal Federal señala que el delito pues viene siendo ese acto u omisión que sancionan las leyes penales, y como les comenté anteriormente, es esa evasión, ese acto, esa omisión de hacer o presentar las declaraciones que en su momento se requieran mensuales o anuales de pues bueno, todas esas libros contables de los gastos de las pequeñas, medianas empresas, grandes empresas, así también como los particulares. Entonces es esta omisión de contribuir al gasto público mediante el pago de contribuciones, mediante las declaraciones fiscales. Entonces aquí precisamente pues bueno, ya como se encuentra tipificado en un código, pues bueno, vienen esas sanciones que la ley penal refiere. Ok. Ahora bien, vamos a ver lo que es un concepto de delito fiscal. En sí, no hay un concepto bien establecido en nuestro Código Fiscal que defina lo que es este delito fiscal. Entonces, bueno, lo más que nos aproximamos y se retoma es que este delito fiscal, pues bueno, es un acto de evadir, precisamente como lo señala el artículo 7º del Código Penal Federal. Evadir, eso es una omisión, ¿ok? Entonces este acto de evadir impuestos, o a su vez lo contrario, ¿no?, de enriquecerse de las arcas del Estado, de todo lo que entra como de las contribuciones para el gasto público. Pues bueno, aquí lo contrario puede pasar, es que se enriquecen de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falsedad de información. Así pues bueno, la afectación al erario se va a considerar de manera grave. Y es decir, aquí un delito fiscal se va a configurar cuando el contribuyente no reporta con lo que está obligado a proporcionar. Esto es que tiene esa obligación de proporcionar datos. Entonces, de manera de evasión, de manera de una falsedad, pues bueno, puede proporcionar datos que no son de manera clara y aparte no son verdad. Esto pues bueno, con la intención de pagar menos impuestos o con la intención también de beneficiarse del tesoro público. Entonces esto es a lo que nos referimos con el delito fiscal. Y bueno, pues cabe señalar
que este delito fiscal no es un error, sino que implica una intención. Entonces así puede incluso castigarse con la pena de cárcel, además de lo usual que es una reparación monetaria al Estado. Esto quiere decir que, bueno, aparte de una sanción penal que se castiga con cárcel, que se determina cuántos años corresponden a este delito, además de esto, pues bueno, hay una reparación monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, se tipifica o se cuantifica también cuánto va a ser el monto por una reparación del daño que se está cometiendo precisamente hacia el Estado, ¿ok? Precisamente por esas evasiones, por esas omisiones como contribuyentes para con el fisco, ¿ok? Para Hacienda, para el SAT, para precisamente el Estado. Y bien, para que exista ese delito y no infracción administrativa, pues bueno, no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por la ley para que sea considerada delito, sino que también es necesario que de forma añadida exista también el denominado elemento subjetivo del delito. Esto es decir, pues bueno, una actuación del sujeto tendiente a evitar el pago. Entonces, como les dije en un principio, es esa actuación del sujeto a omitir el pago de sus contribuciones. Esto puede pasar también que emita y caiga en esa omisión de contribuir al gasto público, pues bueno, que no, el sujeto, el contribuyente no realice sus declaraciones en tiempo y forma, tarde más de un año, 2 años. Entonces, bueno, pues se vienen realizando esas multas, esos recargos. Entonces, al seguir así por más tiempo, pues bueno, va a caer en está cayendo en una evasión fiscal, pero más aparte ya se va a convertir también en un delito. Ahora bien, también puede pasar lo contrario, que hay servidores públicos que precisamente pues bueno se comienzan a enriquecer de lo que son las arcas del Estado. Entonces, en vez de que todas esas contribuciones que como mexicanos estamos obligados a pagar, pues bueno, estos servidores públicos se enriquecen precisamente de esas contribuciones que pues bueno deberían de ir para el gasto público, pero pues lo contrario, van para sus cuentas bancarias, van para sus bolsillos. Entonces llega un momento que también a ellos les hacen ciertas investigaciones y bueno, pues caen en ese delito, en ese enriquecimiento ilícito. Entonces, pues bueno, aquí también ya entra este concepto de delito fiscal. Entonces, no tanto también uno como contribuyente, sino también los servidores públicos pueden caer también en este tema, ¿no? En este concepto que estamos viendo de delito fiscal. Entonces, pues esta es una afectación que se considera grave para el Estado. ¿Por qué? Porque pues precisamente esos gastos públicos, pues bueno, no se generan como debería de ser, y bueno, pues no se llega también a los montos
para los proyectos que ya se han estudiado y se han determinado y se han aprobado para pues bueno mejorar al país, mejorar a ciertas comunidades, mejorar a ciertas alcaldías, a carreteras. Entonces pues bueno, precisamente estas son pérdidas muy graves para el Estado. Entonces pues bueno, como vemos a continuación, el incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una infracción administrativa sancionada por precisamente la administración tributaria mediante sanciones monetarias, no monetarias, civiles o incluso penales, de acuerdo al territorio de aplicación. Entonces, como vemos, depende también el territorio de aplicación del cual se trate, y como vemos precisamente pues pueden señalarse o referirse diferentes tipos de sanciones, y pues bueno, se consideran delitos y no solamente meras infracciones administrativas a los incumplimientos fiscales que son de mayor gravedad, y que estos son asumidos por juzgados penales, y estos juzgados penales pues son quienes deberán instruir estos procedimientos y condenar en su caso estas actuaciones mediante las correspondientes penas. Entonces no hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias. Aquí hay una diferencia básicamente por razones cuantitativas y también por razones de su mayor gravedad. Entonces aquí hay una cuantía por el resultado. Entonces si vemos, es difiriendo aquí la gravedad del delito, ¿ok? Entonces puede ser que sea la sola infracción, o ya en su caso un delito en el cual pues bueno ya hay una mayor gravedad, y en este caso viene una condena, procedimiento penal. Entonces cuando no es tan grave pues bueno, se hace una infracción de manera administrativa por el incumplimiento de dichas obligaciones. Entonces eso es en cuanto a esos incumplimientos de las obligaciones fiscales. Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda pues bueno se va a aumentar en una mitad. No se formulará querella si quien hubiese omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido un beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y también con sus actualizaciones antes de que la autoridad fiscal descubra esa omisión o el perjuicio, o también media un requerimiento, una orden de visita o cualquier otra gestión que es notificada por la misma, y esta va tendiente a comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Ok. Y bueno, es importante saber que los delitos fiscales, aparte de que afectan directamente al Estado, por ende estos también lo hacen con la sociedad, ya que la principal fuente de los ingresos del Estado pues proviene de los impuestos, y si no se cubren por los obligados, entonces la sociedad se verá afectada en la falta de servicios que el Estado se encuentra obligado a proveer,
Entonces es lo que les comento ya con anterioridad, que precisamente esas obligaciones fiscales que pues bueno están contempladas y están señaladas en la Constitución, por eso es que quise hacer esa referencia, ese recordatorio de este artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Pues bueno, es precisamente que pues es la obligación que tenemos como mexicanos para contribuir al gasto público. Entonces, si sabemos que tenemos esta obligación y no contribuimos como debería de ser a esa obligación, pues bueno, se va a ver afectado el Estado, como les mencioné anteriormente, y pues bueno, como resultado de esto, pues no se van a cubrir todos los servicios, como les comenté, esos proyectos que una vez aprobados, pues bueno, son para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio de nuestro transporte, de nuestros caminos, puentes, carreteras. Entonces, también para diversas comunidades que, pues bueno, sí requieren muchísima cambios, muchísimas modificaciones, y pues bueno, precisamente esta falta, esta omisión de esta obligación de contribuir, pues bueno, la sociedad es la que se va a ver afectada por la falta de servicios que, pues bueno, el Estado es el que está obligado a proveer de esos servicios. Entonces, entre más omisiones, pues bueno, va a haber esa falta de servicios, que precisamente, como les comenté, no nada más el particular que está obligado a contribuir, sino también los servidores públicos que se enriquecen con las arcas que van entrando y se van destinando al gasto público. Pues bueno, también va a haber esa falta de servicios, porque pues bueno, estos enriquecimientos ilícitos por parte de servidores públicos, y hemos visto que no son cantidades pequeñas, sino hablamos de miles de millones que se pierden por esos precisamente enriquecimientos ilícitos. Y no solo ha pasado de un servidor público, sino de políticos. Entonces, pues ahí también está el error por parte de nuestros servidores públicos, de quienes también nos gobiernan. Entonces, pues bueno, son esas omisiones que se realizan hacia el fisco. Entonces, pues nuestra sociedad, nuestra comunidad son los que se van a ver afectados, y más que nada uno como ciudadano. Entonces, pues bueno, es de manera importante saber que estos delitos fiscales afectan directamente al Estado y directamente a uno como contribuyente. Entonces, bueno, se va a tomar en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones o de diversas omisiones. Lo anterior no se aplica tratándose de pagos provisionales. Hay ciertos tipos de pagos. Entonces, en cuanto a estos pagos provisionales, no se va a aplicar tanto como una defraudación, como una omisión al fisco. Y bien, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación señala que comete el delito de defraudación fiscal
quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o de manera parcial el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces aquí la omisión total o parcial de alguna contribución va a comprender indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Ahora bien, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, pues bueno, van a ser calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Entonces se entiende aquí que existe una conducta de manera reiterada cuando en cierto periodo o durante 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta, la segunda o posteriores veces. También el manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no les correspondan, también aquí ese es otro tipo de delito. El no llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o a asentar datos falsos en dichos sistemas o en dichos registros. Entonces eso también es otro tipo de delito en materia fiscal. Y bueno, hablando de esto del delito en materia fiscal, si recordemos también de nuestras primeras clases en cuanto al tema de la relación del derecho fiscal con otras ramas, aquí podemos aplicar, si recuerdan, la relación del derecho fiscal con el derecho penal. Entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de esta relación que tienen ambas materias, porque pues bueno, el derecho penal precisamente va a ser esa rama que brinda al derecho fiscal los principios y conceptos básicos que le permitirán tipificar y también sancionar las conductas antijurídicas relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces esta estrecha relación se manifiesta aún más cuando las autoridades en materia fiscal resuelven una sanción en particular, y bueno, será el Poder Ejecutivo en conjunto con el Ministerio Público quien ejecute las acciones. Entonces, como vemos, este es un claro ejemplo de ese tema en cuanto a la relación del derecho fiscal con otras ramas. Y bueno, aquí hay una relación muy ejemplificada de estas ramas, como vemos aquí precisamente en este tema de delito fiscal, pues se presenta mucho esta rama de nuestro derecho penal. ¿Por qué? Porque pues bueno, aparte de ejecutar determinadas sanciones, determinadas acciones, pues bueno, ya él lo ve más que nada como delito, y como también se va a castigar esas precisamente evasiones fiscales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, retomando al artículo 108 del Código Fiscal, pues bueno, ya estamos viendo qué tipos de delitos y cómo van a ser calificados, porque se originen por precisamente, como les mencioné, el utilizar documentos falsos, el no llevar sus registros o sistemas contables que se tiene como obligación conforme a lo señalan nuestras disposiciones fiscales, o también, como les había mencionado, el asentar datos falsos en esos mismos registros. Entonces, sí son
diferentes orígenes de estas conductas, ¿ok? De esta omisión de datos, de esta omisión de los registros contables, de alterarlos, de falsificarlos, de constantemente expedir comprobantes de las actividades que se realizan, pero de manera falsa. Entonces se cae también y se originan estas conductas de delitos fiscales. Entonces el también manifestar los datos falsos o asentarlos, ¿para qué? Para obtener precisamente de nuestra autoridad fiscal una devolución de contribuciones, las cuales pues no les corresponden. Precisamente se lleva a cabo un estudio, ¿no?, de manera precisa, y bueno, ahí se van a dar cuenta que hay una falsedad en cuanto a los datos. Entonces son diferentes orígenes de estos delitos fiscales. Y bien, para que exista este delito y no infracción administrativa, no es suficiente con dejar de ingresar la cantidad mínima fijada por la ley para que sea considerada delito, sino que es necesario que de forma añadida exista también el denominado elemento subjetivo del delito. Esto quiere decir una actuación del sujeto tendiente a evitar el pago. Entonces, aquí, como podemos ver, ya hay una actuación del sujeto a evitar esos pagos. Esto es una actuación de una omisión, o sea, ya se tiene por parte del sujeto ya planeado el omitir y evitar esos pagos de contribuciones. El sujeto activo, que es precisamente responsable del delito fiscal, ha de tener la condición de obligado a las prestaciones tributarias, cuya actuación u omisión genere perjuicios para el erario público, aunque no se excluye la participación de un tercero como inductor o cooperador necesario, ni tampoco es infrecuente la perpetración en el marco de una estructura empresarial, en cuyo caso responderá el administrador de hecho o de derecho. Esto es un administrador de la sociedad. Entonces, como les mencioné anteriormente, hay ese responsable del delito fiscal y que se va a denominar como sujeto activo. ¿Y cuál va a ser esa responsabilidad de ese delito fiscal, de este sujeto activo? Pues bueno, va a ser esa omisión de no contribuir al gasto público. Entonces esa omisión, como ya platicamos anteriormente, va a generar esos perjuicios para el erario público. Entonces no va a haber esos gastos de esos gastos públicos, pues bueno, no va a haber esas ayudas o modificaciones o que esos proyectos para nuestra sociedad no se lleguen a concretar, precisamente porque no se llega al monto específico. Hacen falta cuestiones de gasto público, y bueno, pues precisamente es estas omisiones de los sujetos activos. Y aquí les señalo que en este caso, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? Pues bueno, va a ser Hacienda Pública, ya sea estatal, autónoma, foral o local. Entonces él va a ser el sujeto pasivo. Ahora vamos a ver qué es la diferencia entre un delito fiscal y una infracción tributaria. Entonces, como ya vimos, el delito fiscal reviste una mayor gravedad y es tratado precisamente por los tribunales, y más en cambio la infracción tributaria solo va a exponer al infractor a una determinada sanción tributaria administrativa. Entonces aquí ya no se ve por tribunales, ¿sí?,
sino de manera administrativa. Entonces eso es precisamente por eso es que es infracción tributaria. Y antes de ver precisamente lo que, al tema de responsabilidad en materia fiscal, como podemos determinar aquí en términos generales, la responsabilidad es la situación en que se encuentra aquel que debe de sufrir las consecuencias de un hecho que le es imputable y que va a causar un daño. Esto es por la precisamente este concepto pues viene de la autora Margarita Lomelí Cerezo, que determina que la responsabilidad va a ser la situación en la que se va a encontrar quien evade y omite esos gastos públicos, el contribuir a estos, ¿ok? Entonces, por esa consecuencia de ese hecho, pues bueno, va a haber una imputación, y esa imputación, pues bueno, le va a causar precisamente un daño. Entonces, aquí vemos que por lo que la responsabilidad es la obligación de hacer frente a las consecuencias de una circunstancia o de una conducta que es debidamente tipificada por la ley y que le es atribuible. Entonces, como vemos, nuestra ley, nuestros códigos ya están estas conductas debidamente tipificadas. Y ahora bien, los responsables de los delitos fiscales, en este tema de responsabilidad en materia fiscal, precisamente esa responsabilidad de los contribuyentes no solo es pagar impuestos, sino también cumplir otras obligaciones establecidas en la ley, como precisamente es el llevar contabilidad, el proporcionar elementos e información para que la autoridad cumpla con sus facultades de comprobación. Asimismo, aunque sea sujeto pasivo, pues bueno, la de retener y enterar contribuciones de terceros. Esto quiere decir que implica obligaciones de las que genéricamente son calificadas de civiles, pero también otras son calificadas también de penales. Ahora bien, como podemos ver, son responsables de los delitos fiscales quienes concierten la realización del delito. Como siguiente punto, son responsables quienes realicen la conducta o el hecho descritos en la ley. También los que cometan conjuntamente el delito, los que se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo, los que induzcan de manera dolosa a otro a cometer precisamente ese delito fiscal, también los que ayuden de manera dolosa a otro para cometer esa comisión de ese delito y precisamente caigan en esa omisión, los que también auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior, los que tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales. En los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar precisamente un resultado típico, que bueno, pues ya es lo que
lo que son las sanciones. Y el derivado de un contrato o convenio que implique el desarrollo de la actividad independiente, que propongan y establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive de la comisión de un delito fiscal. Entonces aquí, como podemos ver, no solamente es un sujeto que comete un delito fiscal, sino también pueden intervenir terceras personas, las cuales les van a brindar o ayudar para cometer estos actos delictivos, también que los auxilien después de cometer ciertos actos, que los ayuden dolosamente para la comisión del delito, y bueno, pues conjuntamente, pues bueno, cometen precisamente esa conducta ilícita de lo que es el delito fiscal. Y bien, entonces, como podemos ver, este tema de delito fiscal, este punto de responsabilidades fiscales, pues bueno, precisamente ya vimos que son esas evasiones, esas omisiones de las obligaciones que tenemos como contribuyentes. Asimismo, también los enriquecimientos ilícitos por parte de servidores públicos. Y bueno, precisamente estos temas son temas de sus proyectos, y vamos a estar entonces tocando ya estos temas. Y bueno, pues bueno, ya para la clase Zoom vamos a estar retomando estos temas. Cualquier duda las resolvemos en clase, y no me queda más que agradecerles por su atención, y nos vemos en clase Zoom. Muchas gracias, hasta luego.